Continuando con nuestro estudio bíblico, amados, el tema para hoy lo he llamado la mente, la Biblia y el oír la palabra. Todo eso relacionado con la mente no renovada y la necesidad de la renovación de nuestro entendimiento. Y vamos a leer en Hechos capítulo 17, el versículo 11, donde la palabra de Dios dice: y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y por supuesto, estos hermanos eran los hermanos de Berea, de que, como ya leímos, la Escritura dice que recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, con todo interés, con un profundo deseo. Pero llegaban a sus hogares y escudriñaban las Escrituras para ver si lo que habían oído era así o no. De esto vamos a hablar hoy. Vamos a orar. Querido Padre, oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé la inteligencia, la sabiduría, la expresión, para entender estos temas, mi Señor, que forman parte de lo que tú quieres enseñarnos para formar nuestro carácter, para formarnos a la imagen de tu Hijo. ¿Cuál es tu voluntad y cuál es tu deseo? Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos son bienvenidos al estudio de hoy. Entre nuestros hermanos y hermanas, ¿existe alguno que pueda entender la Biblia, la palabra de Dios, usando solamente su intelecto? La respuesta es no. Esto es imposible porque la palabra de Dios es espíritu y es vida, como dice la Escritura. Y lo que está escrito en este libro maravilloso ha de ser discernido espiritualmente. Así que yo les diría en esta hora que una de las razones por las cuales uno no entiende la Biblia tiene relación con el tema anterior, y es porque el corazón del creyente no es recto. Sabemos que la promesa de Dios es que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Sin embargo, uno se pregunta con frecuencia por qué muchas personas, a muchos hermanos, se les hace tan difícil entender la Biblia. La razón, hermanos, por supuesto, tiene que ver con la inclinación de su corazón y con que su corazón no es recto. Es posible que lo que escuchen y que lo que lean muchas veces se lo tomen demasiado personal y que hagan un análisis de lo que escuchan o leen únicamente usando su razonamiento, ignorando que la palabra no es para razonarla, sino para creerla y para confesarla con nuestra boca. Como resultado, entonces, hermanos, una mente así no puede tener, ni recibir, ni entender la luz que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. El corazón se corrompe e inmediatamente la mente también se corrompe y sigue las inclinaciones del corazón, que, como ya vimos, es el yo. Y es que, amados, si tu corazón y mi corazón no están en paz, no somos equilibrados emocionalmente, nuestras intenciones son impuras,
podemos estar seguros de que la mente se corromperá inmediatamente. Esto lo aprendimos ya en temas anteriores cuando hablamos de Eva. Eva no cayó por comer el fruto prohibido, sino que sus motivos y su corazón delante de Dios ya no eran rectos. Cuando ella habló con Satanás, su corazón mostró que ya no tenía satisfacción plena en Dios. Y que quizá pensó que Dios le escondía algo de sabiduría y de conocimiento, porque dice la Escritura que codició la sabiduría aparte de él. La sabiduría que Satanás le ofreció darle a cambio de comer el fruto prohibido. Así, en un tema anterior vimos que Eva, antes de comer el fruto prohibido, ya había caído. Cuando ella añadió las palabras "ni le tocaréis" en su conversación con Satanás, dejó ver la impureza de su corazón. Pues todos sabemos que el mandamiento de Dios fue únicamente no comer para no morir. Pero ella agregó, según su intelecto y su entendimiento desviado de la verdad, que tampoco entonces se podría tocar. Como resultado, ya pocos versículos y capítulos más adelante, en Génesis capítulo 6 encontramos que la palabra nos dice que todos los pensamientos del corazón de los hombres en esa época eran de continuo solamente el mal. La mente se fue corrompiendo debido a que el corazón de los hombres ya se había corrompido primero. Y es que, amados, primero que todo el corazón deja de ser recto. En segundo lugar, el hombre se aparta de la vida de Dios. Y por último, los pensamientos vienen a ser totalmente malos. Sin embargo, y tenemos que entenderlo, cualquier creyente que tenga un corazón recto puede leer la Biblia y recibir la luz de Dios al hacerlo. Podrá sin duda conocer la voluntad perfecta de Dios para su vida fácilmente y recibir la gracia de Dios en plenitud y en abundancia para su vida. De ahí, amados, que entro a la segunda parte, y es la importancia de saber escuchar. En un tema anterior les enseñé que en un seminario bíblico el lema era oír bien, interpretar bien y aplicar bien. Y Romanos capítulo 10, el versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe, que es fruto del Espíritu Santo, se alimenta y se enriquece con la palabra de Dios. Pero aquí entra en juego la manera como tú y yo oímos lo que leemos o lo que escuchamos de otro a través de una enseñanza. Marcos 4:24 hace un llamado de atención a nuestras vidas maravilloso. Dice la Escritura en el versículo 24, Marcos 4:24: les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Aquí el Señor nos está mandando, y es un mandamiento del Señor Jesucristo,
mirad lo que oís. Es como si nos estuviera diciendo, pongamos mucha atención a lo que leemos o a lo que escuchamos. Porque en la medida que nosotros podamos entender lo que oímos y lo que escuchamos, seremos medidos también por Dios. Y por supuesto que entonces quedarán en nuestros corazones muchas de las verdades, pues la promesa es, y se os añadirá a vosotros los que oís. Yo quiero decirles, amados, que no hay nada más extraordinario que escudriñar la palabra. No hay nada que produzca más vida y satisfacción en el ser humano, que llene tanto nuestro corazón de júbilo y de gozo, que el estar continuamente en contacto con la palabra de Dios, leyéndola o escuchándola a través de hombres y mujeres que han sido verdaderamente llamados por Dios para compartirnos una verdad del Espíritu Santo. El Señor Jesús, tú y yo lo sabemos, en el libro de Apocalipsis, cada uno de los mensajes a las 7 iglesias está definido por el que tenga oídos para oír, oiga. Y esto implica, hermanos, que el oír es de suma importancia, que el poner mucha atención y como los de Berea, como vimos al principio, no nos conformamos con oír o escuchar, sino que nosotros mismos vamos a la palabra y confirmamos si lo que hemos oído es de Dios o no. La mente de algunos creyentes es como una rueda que da vueltas todo el día y que se le dificulta escuchar lo que otros dicen. Si tú quieres saber si el corazón de una persona es puro y si su mente es recta, lo único que necesitas es hablar con esa persona. Y notarás que el que tiene una mente pura, un corazón recto, es una persona que sabe escuchar, es una persona con quien podemos compartir, con quien se puede hablar. Así como la rueda salpica, hermanos, todo lodo y barro mientras barro va girando. Así muchos creyentes tienen su mente tan confundida que solo formulan preguntas, generan dudas en los demás y demuestran claramente que no están para nada abiertos a la verdad. Repito que es con el corazón que se cree para justicia y con la boca es que se confiesa para salvación. Una persona que interrumpe constantemente una conversación de otros o una prédica de otro, deja ver que tiene una profunda enfermedad en su corazón. Ahora, es obvio que si tú escuchas a otro, no estoy hablando que no vas a poder añadir algunas palabras para indicar si estamos de acuerdo o no. Pero las interrupciones constantes de una persona son una señal clara de un corazón enfermo. Porque si los pensamientos de tu mente viven dando vueltas continuamente, sin duda tu mente tiene un problema. Y en tal condición, para una persona así, el escuchar a otros les es muy difícil. Y si les es difícil escuchar a otros cuando les habla, cuánto más difícil es escuchar la voz de Dios en sus vidas cuando Dios les habla. Y como ya hemos visto y repito, ese es el resultado de un corazón enfermo, de una vida que no es recta. Un corazón que se autojustifica, que está confiado en sí mismo, que se apoya en su propia inteligencia, en su propia prudencia, o se basa en algún prejuicio. Jamás podrá escuchar a otros y jamás tampoco podrá entender
lo que Dios le está diciendo. No importa cuánto escuchemos, tú y yo tenemos el deber de transferir a nuestro espíritu, a nuestro ser interior, lo que escuchamos con los oídos del cuerpo, para que el espíritu nos ayude a entender lo que oímos. Ese trabajo es similar a la traducción de un idioma. Para uno poder entender una idea en otro idioma, debe ser percibida en el idioma nuestro, para poder hacer la traducción inmediata de lo que oímos. Porque un trabajo de traducción se efectúa rápidamente en nuestro entendimiento. Pero si uno no entiende lo que otros dicen, significa que nuestra mente carece de la facultad para traducir, para interpretar lo que otros dicen o aún lo que nosotros leemos de la palabra de Dios. Y es que, amados, lamentablemente hay tantas personas llenas en su interior de sus propias ideas, de sus propios argumentos, que no pueden recibir la palabra de Dios. Y lo que el Espíritu Santo quiere decirnos en esta hora es que ni tú ni yo podremos hacerlo así. Necesitamos vaciarnos por completo de lo que tenemos por dentro, de nuestra humana percepción de las cosas, de nuestra humana sabiduría. Porque si no lo hacemos, nunca podremos entender lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Para esto, nuestro corazón tiene que ser humilde, como el de un niño, y debemos estar dispuestos a aprender. Hace muchísimos años escuché a un maestro dando una enseñanza y decía que los hermanos debemos de ser enseñables. Y para poder ser enseñables necesitamos ser humildes. Necesitamos aceptar que no nos las sabemos todas. Y que si oímos algo y en el momento quizá no lo captamos ni lo entendemos, debemos sacar el tiempo para ir nosotros mismos a la palabra, para mirar si lo que se nos ha dicho es así o no. Debemos decirle a Dios, amados: Señor, no sé si lo que esa persona está diciendo es bueno o malo, correcto o incorrecto, pero yo sí quiero saber si lo que está diciendo es bueno o malo, correcto o incorrecto, y me dispongo a averiguarlo. Si es posible, uno espera que se acabe la charla y aparte llama a uno a la persona y dialoga con ella para quizás recibir una mejor explicación o para poner nuestro punto de vista, pero sin entrar en discusiones que traigan confusión a los demás. Podemos decirle al Señor: te pido, Señor, que me des el juicio apropiado para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Y cuando oramos en esa forma, estoy convencido de que el Señor quiere que tú y yo veamos y entendamos su verdad, su palabra maravillosa. Lamentablemente muchas personas piensan que la incapacidad para entender una verdad se debe a que su mente es defectuosa. Pero en realidad su mente no es defectuosa. Lo que es defectuoso es su corazón. La causa básica es la enfermedad del corazón. Y todos sabemos claramente que la enfermedad del corazón es la iniquidad, es el pecado. Si no hay santidad y pureza en nuestras vidas, va a ser muy difícil que nuestro entendimiento pueda ser iluminado por el Espíritu Santo a través de la gloriosa palabra de Dios. Finalmente, hagámonos otra pregunta. ¿Qué podemos decir de los pensamientos? Algunas personas piensan mucho, otras
vacían su mente y no piensan. Algunas veces las personas no piensan porque tienen pereza intelectual y porque no quieren pensar mucho. Y como no quieren pensar mucho y tienen pereza espiritual, por ende no quieren aprender nada, no quieren escudriñar nada. Algunas veces se sienten que son torpes, que no pueden pensar con claridad ni con lógica. Y así podemos decir sin lugar a equivocarnos que la mente de un creyente está en cualquiera de estas dos categorías. O no puede dejar de pensar, o es perezoso y no piensa en nada. Algunos creyentes, por supuesto, tenemos una mala memoria. Muchas veces muchas cosas se nos pueden olvidar y entonces necesitamos de una agenda para acordarnos. Yo pues no tengo ninguna agenda, pero si un creyente depende de una agenda siempre para recordarlo todo, sus compromisos, sus obligaciones, tiene que ser que tiene una debilidad en su mente. Obviamente va a haber ocasiones en que olvidaremos compromisos o citas, o también algunas cosas que no dejan una impresión profunda en nuestra mente son fáciles de olvidar, y eso es algo natural. Pero si la impresión es profunda, y si aún después de que la hemos visto o la hemos escuchado o la hemos leído no podemos recordarla, ahí podemos tener la seguridad de que tenemos un intelecto enfermo. Cuando nosotros no ejercitamos algún miembro, ese miembro se va a atrofiar y vamos a tener dificultad para ejercitarlo. Igualmente es nuestra mente, igualmente es nuestra memoria. Y la única razón por la que nuestro intelecto no podría ejercitarse como debe, sería únicamente porque tiene una debilidad o un retraso, es decir, una enfermedad. El problema, amados, es que el sistema eclesiástico al que nos hemos acostumbrado por años no permite ni le enseña al creyente a pensar por sí mismo. Diríamos que si un hombre no puede pensar por sí mismo, solo puede actuar por las sugerencias que otros le hacen y se convierte en una persona pasiva espiritualmente. Entonces nos acostumbramos a ir de reunión en reunión, escuchando lo que el pastor, el maestro, el líder dice, y con eso nos conformamos y a todo le decimos amén. Y nuestra mente, por ende, se va volviendo perezosa. Una mente que no puede pensar está enferma. Pero por el otro lado, una mente que vive pensando continuamente también expresa una enfermedad. Porque constantemente muestra la incapacidad de detenerse, mientras que no pensar expresa la incapacidad de actuar. Esto no es sencillo ni es fácil de explicarlo, pero yo sé que tú me estás entendiendo, pero ambas son enfermedades de la mente. La mente de algunas personas parece torpe y parece estar atada, como amarrada a algo que le impide pensar. Y esa condición es tan errada como la de cualquiera de aquellos que al contrario no pueden dejar de pensar y viven a toda hora con esa mente ocupada en miles de cosas, muchas de las cuales por supuesto que no convienen. Con esto, hermanos, podemos decir entonces que ¿cuál es el peligro de tener una mente no renovada? Hemos visto algunos de los síntomas de una mente enferma,
que la raíz de la enfermedad se halla en el corazón. Muchas personas están deprimidas y su mente es torpe debido a que ellas son perezosas en su corazón. Es similar al caso de los pacientes que se acostumbraron a la enfermedad y muchos llegan a preferir estar siempre enfermos. Les agrada más estar enfermos que tener que levantarse para ir a trabajar, que moverse, que activarse. La actividad, por supuesto, distrae las dolencias. Muchas veces cuando la mente está muy cansada para pensar o trabajar, para eso Dios nos dio un descanso. O debemos tomarnos un descanso, porque la vida del hombre no es solamente trabajar. Debemos dormir bien, descansar bien. Pero si una persona evita siempre trabajar, apoyándose en la enfermedad o en la dolencia, quiere decir que su corazón se ha vuelto perezoso. Cuando la mente de un hombre, por el contrario, piensa demasiado o cuando no piensa en absoluto, que nos quede claro que es síntoma de una mente enferma. El apóstol dijo, como ya vimos en otro tema, en Efesios 4:18, que los gentiles andan en la vanidad de su mente, ajenos a la vida de Dios, debido a la dureza de su corazón, por la ignorancia que en ellos hay. Todo eso habla de una enfermedad del corazón y por ende de una enfermedad de la mente. Por eso la luz de Dios no puede brillar en sus entendimientos. Se requiere de ti y de mí que seamos fervientes, estudiosos, constantes en la palabra. Para muchos que no son así, su mente como sus funciones están completamente entenebrecidas. Y aquí quisiera concluir el tema de hoy diciéndoles que la condición de la mente obedece en muchos casos a la dureza del corazón. Y esa es entonces la verdadera condición de los gentiles. Lo repito, andan en la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, porque no les preocupa ni oír, ni leer, ni escudriñar lo que Dios realmente tiene para sus vidas. Y a los ojos de Dios existe el peligro de que muchos creyentes también se encuentren en la condición de los gentiles. Así, mis amados, concluyamos el tema de hoy y preparemos nuestro corazón para el próximo tema, que es la renovación de la mente. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Porque pues el propósito de este estudio es completo, es que podamos entenderlo todo. Y en el próximo tema podremos ver cómo se logra tener una mente renovada. ¿Cuál es la perfecta voluntad de Dios para tu vida y para la mía? Así que, amados, démosle gracias al Señor hoy por lo que hemos escuchado. Y preparémonos para la próxima ocasión, que llamaremos la renovación de la mente. Amado Dios, quiero darte gracias en el todopoderoso nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, quiero bendecirte desde lo más profundo de mi ser, pues estoy agradecido contigo por esa obra perfecta que tú hiciste para nosotros en la cruz del Calvario. Cuando tu muerte y tu resurrección fue nuestra muerte y nuestra resurrección. Cuando por el Espíritu Santo tú decidiste
abrir los ojos de nuestro entendimiento y revelarnos tu verdad. Tu verdad, que es la única que puede producir una vida abundante. Pues el anhelo de tu corazón es que tengamos vida, y la vida está en tu palabra. Pero no cualquier clase de vida, sino una vida en abundancia. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Mis amados, agradezco mucho la atención que ustedes han prestado a este ratico que hemos estado juntos reflexionando acerca de lo que la palabra dice acerca de nuestra mente. Yo deseo, amado, que tú, a través de todas estas pláticas, te esfuerces, que seas valiente, que te ocupes de tu salvación con temor y temblor. Y la manera de ocuparnos en ella es leyendo, estudiando y escuchando lo que Dios tiene para decirle a nuestra vida. Muchísimas gracias por tu atención y que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.